Aquelarre. ¿Qué hace una mujer en medio del campo de batalla?, se pregunta Facundo en ese instante apacible del galope en el que las 4 patas del caballo se alejan del suelo. Serví a los Pereira Iraola durante toda mi vida. Mi padre y mi madre antes que yo les sirvieron también. A lo largo de generaciones, mi familia se vio halagada de trabajar para la noble familia Iraola. Lo cierto es que solo los veíamos una vez a la semana, los domingos, y durante los meses de calor, época en la que la familia decidía veranear cerca del lago. La estancia estaba ubicada justo a medio camino entre la ciudad de La Plata y la capital federal. El tren que salía desde Constitución hacía su parada a pocos kilómetros de la estancia. A mí me habían encomendado la tarea de buscar a los Pereira Iraola a la estación. Llegué puntual y con el carruaje impoluto. Me senté a la sombra y esperé el vapor de la locomotora a la distancia. El joven Facundo Pereira Iraola lucía una barba puberta y rubicunda en su rostro lampiño. El uniforme militar le daba un aire autoritario que poco se condecía con el niño revoltoso que yo guardaba en mis recuerdos. La pequeña Elvira cumpliría 17 años ese verano. Pronto debería dejar de llamarla pequeña, pero es que resulta tan difícil ver crecidos a los niños que una se encargó de amamantar. Elvira me saludó con un abrazo enérgico, Facundo con un apretón de manos. En la carreta ambos iban callados. En ese momento pensé que se trataba del cansancio y lejos estaba de imaginar el enorme secreto que guardaba cada uno de ellos. Una vez había encontrado a su madre encerrada en el galpón de las herramientas. Ella ni se percató de mi presencia por estar sumida en una especie de trance, pero pude ver con claridad que entre sus manos corría la sangre del gallo degollado que yacía en el suelo. Las velas rojas a su alrededor completaron un espeluznante cuadro que jamás se me borraría de la memoria y que me atormentaría en sueños hasta el final de mis días. La señora me había enseñado a leer y a escribir. Solía decirme que las mujeres también debíamos saber cosas y que no era solo tarea de los hombres que el mundo funcionara, que las mujeres teníamos derecho a votar y que era primordial la educación para librarse del yugo de los patrones y del delantal en la cocina. A cambio, yo le enseñé a la pequeña Elvira a vivir de la estancia, recolectar frutos, cazar aves y seleccionar hongos comestibles. La niña aprendió tan rápido de la tierra que me sorprendió que una jovencita tan refinada pudiera conectarse de esa manera con la naturaleza. A Facundo pocas veces se lo veía en el exterior. Vivía pegado a su radio o desarmando artefactos para recolectar engranajes. Este verano en particular, él mostraba un asqueroso rechazo por su hermana, que ella ignoraba sumergiéndose en largos paseos por el monte. Al regresar, con las enaguas aún llenas de hojarasca, le tiraba caracoles sobre el regazo y lo veía saltar de espanto. La fobia que Facundo sentía por los invertebrados era proporcional al disfrute de Elvira al verlo lloriquear, correr hasta su cuarto y cerrar la puerta de un golpe. La noche en la que Facundo dejó pasar al ejército estaba llena de caracoles. Él los pisaba con sádico placer y disfrutaba con una furia nauseabunda el crujido de los corazas en sus zapatos. Los militares entraron en tropel a las 3 de la madrugada. Desalojaron la estancia mientras la luna llena se convertía en cuarto menguante. A los miembros de la familia los encerraron en la estación del tren y las mujeres que formaban parte de la servidumbre fueron fusiladas contra el paredón del depósito. Sus cuerpos flotaron en el lago hasta que las aves de carroña irguieron los esqueletos. Yo logré salvarme porque esa noche Elvira se había arrastrado hasta mi cuarto. Me había mirado con sus grandes ojos verdosos y me había pedido que la acompañara al medio del monte, parada a los pies de mi cama, completamente desnuda y con su cuerpo virginal resaltado por la luz que entraba desde la ventana. Ella arrastraba un costal por el suelo, mientras caminábamos por uno de los senderos. A lo lejos podía oírse el ruido de la maquinaria pesada y de los mecanismos a vapor, pero jamás pensé que eso tuviera algo que ver con lo que ocurriría después. Elvira se recostó en el suelo sobre un manto de dientes de león. Me pidió que le mordiera el labio hasta hacerla sangrar y que dibujara con su sangre una estrella de 5 puntas en su vientre. Sacó del costal una vela roja y la puso en su ombligo. Me miró una vez más a los ojos y pronunció palabras en un idioma que jamás había oído. El fuego de la vela se encendió en un chasquido. El viento soplaba en círculos, pero las llamas ni se inmutaron. Desde el interior pude oír una voz que me hablaba directamente a mí. Elvira lloraba mientras su vientre se hinchaba. Me pedía a gritos que le mordiera la boca y le dibujara el símbolo en su cuerpo.
Lo hice dejando el asco de lado, no porque Elvira me lo estuviera pidiendo, sino porque la terciopelada voz que me susurraba desde las llamas lo estaba rogando. Sentí durante todo el proceso un escalofrío entre las piernas. Elvira había dejado de llorar y ahora cantaba. Otros cantos se sumaron al suyo desde las alturas. Algunos parecían pájaros y otros se asemejaban al gruñido en celo de una zorra gris de las pampas. Desde la copa de los árboles comenzaron a bajar de una en una, y en cuestión de segundos el aquelarre se había formado alrededor de nosotras. Habían pasado años desde la última vez que había visto a la señora de Iraola, pero allí estaba ella, tan joven como hace 20 años y tan bella como nunca. En sus ojos había un fuego capaz de desatar la locura de Nerón, y las pestañas le chispeaban con tan solo parpadear. Su cabello anaranjado corría suelto y revoltoso hasta cubrir sus hoyuelos de Venus a la altura de la cadera. La firmeza de sus pechos, a pesar de las estrías, no podría explicarse si no fuera porque la señora jamás había amamantado a sus críos. Me tomó la boca con una de sus manos y me besó sin decirme una palabra. Comprendí que era su manera de darme las gracias. Cuando los niños eran pequeños, pasaban horas alrededor del lago, y aún recuerdo aquella tarde en donde el sol tiñó las nubes de rosa. Magdalena, la hija menor de la matrona, chapoteaba en lo profundo mientras Facundo y Elvira la miraban de lejitos. A Facundo aún le goteaban las ropas y Elvira tarareaba la canción que su madre le cantaba desde la cuna. El consuelo que ella había encontrado para tranquilizar a los hijos fue breve. Este lago es de los muertos. Magdalena no fue la primera, ni tampoco será la última. Desde las aguas emergieron los cadáveres de todas aquellas que habían caído, las niñas ahogadas, las ciervas fusiladas, las anónimas que habían sido violadas y mutiladas, hasta las recién nacidas que el lago se encargó de arrullar porque sus madres no habían podido acceder a la brujería de las aborteras. Las ánimas de todas ellas deambularon por el monte hasta llegar al campo de batalla. Allí, los soldados que Facundo lideraba se preparaban para avanzar contra la última edificación que aún oponía resistencia. La estación del ferrocarril era pequeña, pero tenía muchas ventanas y una terraza, desde donde los capataces y los gauchos se habían apelotonado para resistir a fuego de carabinas. El señor Pereira Iraola se escondía debajo de una mesa rogándole a Dios para que a sus hombres no se le acabaran las balas. Elvira cantaba sola en medio del monte. Su vientre no dejaba de empujarle las tripas hacia adentro y hacia afuera. La tierra era el lecho perfecto para morir. Facundo hundía sus espuelas en los costados del caballo y arremetía contra las mujeres que habían aparecido en medio de la balacera. El revólver y el corcel eran sus únicos compañeros. El resto de los soldados marchaban varios metros por detrás. El aquelarre hizo estallar los tímpanos de los guerreros. Las ánimas del lago acudieron al canto de las brujas y salieron disparadas a meterse en los corazones de los hombres. Magdalena se metió por la garganta del caballo de Facundo. Hizo fluir gusanos desde sus ojos y escarabajos desde su boca. Facundo cayó de bruces al suelo mientras su corcel convulsionaba entre espumarajos de larvas blancas. Su madre se acercó a él y lo tomó de la mano. Lo cargó entre sus brazos y lo llevó hasta donde estábamos nosotras. La señora de Iraola recostó al pequeño Facundo al lado de su hermana. Ella lo observó llorar y abandonó su canto. No pudo contener la risa. Poco a poco las balas y los gruñidos de hiena cesaron. La señora me susurró algo al oído que no entendí, pero sus palabras se escurrieron espesas hasta mi cerebro. Elvira dio la carcajada final y dejó de respirar. El vientre le reventó y sus vísceras volaron en todas las direcciones, salpicando mi rostro y el de Facundo. La señora, que de Pereira Iraola no tenía nada, se esfumó sin que pudiera ver hacia dónde. Y desde la vela roja, el alma de Elvira resurgió como ave fénix. La vi gigante, inmensa, capaz de tocar las estrellas con sus pestañas. Elvira puso su dedo en la frente de Facundo y se metió entera dentro de su cuerpo. Facundo gritó, y los caracoles se abrieron paso a través de su piel. Lo desgarraron lentamente y le hicieron gritar aún más fuerte. Lo ahogaron de mucosidad al intentar salir por su garganta y le estrujaron el cerebro para usar su cráneo de caparazón. Me fui sin poder decir una palabra hasta la estación del ferrocarril. El sol se asomaba en el horizonte y cerca de las vías pude ver al señor Pereira Iraola en el suelo. Una herida en su pecho expulsaba babosas, pero él aún respiraba. Lo miré, rodeado de gauchos muertos, y le traduje lo que su esposa me había dicho antes de desaparecer. Esta tierra será de mis mujeres o no será de nadie.
Caminé sobre los cadáveres de capataces y soldados hasta que oí la máquina de vapor del ferrocarril. Respiré profundo y cerré los ojos. El crujido de los rieles se encargó del resto. Fin.